¿Qué es lo más aterrador que les dijo su hijo a ustedes o a alguien? No soy padre. Pero una noche estaba acostando a mi sobrina de 2 años, mientras cuidaba niños, cuando ella miró por encima del hombro y dijo: ¿Quién es ese? Miré detrás de mí y pregunté: ¿Quién? Ella dijo: el hombre detrás de ti. Él también estaba contigo en la cocina. Éramos los únicos en la casa. Pasé el resto de la noche en la sala de estar, en una silla de espaldas a la pared, mirando nerviosamente a mi alrededor. No fue mi hijo, sino mi sobrino, de una familia muy cristiana, un día dijo: si todos vamos al cielo cuando morimos, ¿por qué no los mato a todos? Entonces todos podemos estar en el cielo. Tenía 5 años y lo decía de la manera más positiva. Él solo quiere llevar a todos al cielo rápidamente. El mío me dijo que cuando muera me cortarán la cabeza para poder llevarla en una bolsa. Para poder verte y besarte cuando quiera. Se explicó el concepto de fotografías, pero se rechazó por considerarlo ridículo. Como esto coincidió con la fase de abrir los párpados de mamá para despertarla, no dormí bien durante semanas. Llevaba a mi hijo a la guardería. Éramos solo nosotros dos porque ya había dejado a mi otro hijo en la escuela. Mi hijo, que entonces tenía 3 años, me dijo: mami, te amo más que a mi primera mamá. Le dije: ¿tu primera mamá? Él dijo: sí, mi primera mamá en California, vivimos en los Estados Unidos, pero lo más lejos posible de California. Le dije: ¿vivías en California? Él dijo: sí, hasta que Jason me apuñaló y luego vine a ti. Dije: ¿quién es Jason? Y luego empezó a hablar de otra cosa. Intenté conseguirle más información al respecto, pero nunca volvió a hablar de ello. Es muy extraño y no puedo imaginarme de dónde habría sacado el material para crearlo en su imaginación. El único Jason que conocíamos era alguien a quien veía solo ocasionalmente y a mi hijo le agradaba. No había miedo ni malos sentimientos asociados con él. Los únicos medios que vio en ese momento fueron la televisión de varios niños. Cuando mi hija tenía 3 años, un día llegó a casa del preescolar y su comportamiento cambió en el momento en que llegamos a casa. Ella se volvió muy retraída y parecía muy molesta. Le pregunté qué pasaba y ella dijo: el ángel en el techo está enojado con nosotros. No mi hijo, sino el de mi amigo. Estaban por todo el país visitando a sus familiares y dando una vuelta en coche. Su hijo de 4 años señala un viejo camino cubierto de maleza, más bien un camino de tierra, y dice allí era donde solía ir a la escuela. Ella le dijo que ni siquiera había ido a la escuela todavía. Se lo mencionó a su hermano cuando pasaron por allí otro día, y él le dijo que en esa pista solía haber una escuela en el siglo XIX. El mismo niño estaba de paseo con mamá en nuestra ciudad alrededor de un estanque bastante arbolado. Le preguntó a su mamá si podían tomar otro camino. Ella dijo que solo había un camino y preguntó por qué. Él respondió: no me gusta ese hombre colgado del árbol. No hace falta decir que se alejaron de esa zona muy rápidamente. Unas semanas después de que mi hijo cumpliera 2 años me dijo: mira, el humo se disipa. Esta no es una palabra en nuestra lengua vernácula diaria, así que le pregunté por el significado y me dijo: desaparece. Impresionado, le pregunté que en dónde había aprendido esa palabra y él respondió: cuando era adulto. Me reí incrédulo y le pregunté que cuándo había sido eso y sin perder el ritmo me respondió: antes de nacer. Estaba en una subasta silenciosa y había una muñeca realmente espeluznante de 100 años por la que pujé como broma. Resulta que nadie más lo quería, así que gané. Mi esposa y yo hablamos todo el tiempo de lo espeluznante que era esta muñeca. Mientras hacía cola para pagarla, mi hija me pidió sostener la muñeca, así que se la di. Algunas señoras mayores empezaron a acercarse a ella y a decirle cosas como: esa muñeca es mayor que yo. Y tienes mucha suerte de tener una muñeca tan bonita. Supongo que porque mi hija nos había estado escuchando hablar, respondía con cosas como: ¿escuchaste eso? Ella se está riendo de ti. Intenté con todas mis fuerzas no reírme ante la expresión de sus caras, pero la última me atrapó. Mi hija acercó la oreja a la cara de la muñeca y con una mirada muy seria le dijo a una señora: creo que la muñeca acaba de decir la palabra con M. Unos meses después de la muerte de mi madre, mi hija estaba sentada en la sala de televisión. Miró hacia el pasillo y me di cuenta de que algo llamó su atención. Se levantó y dijo: ya está en su habitación, y procedió a entrar en la habitación de mi madre y cerró la puerta. Podía oír a mi hija hablar y reír a través de la puerta. Tenía tanto miedo como esperanza de escuchar a mi madre también, pero no lo hice.
En el funeral de mi madre, mi hijo de 3 años insistía en que estaba parada en la puerta lateral. La puerta estaba cerrada y no había manera de que él pudiera haber pensado que había alguien más allí, y cuando le expliqué que su cuerpo estaba en el ataúd, se puso muy nervioso y furioso conmigo. Para ser honesto, si alguien hubiera ido a su propio funeral, habría sido mi madre, así que no le creo. El hombre del armario. No deja de mirar. Cuando me mudé el año pasado, mi hija de 4 años dijo que vio a un anciano caminando en nuestro armario compartido y nos miraba fijamente. Investigué un poco y el hombre que vivió aquí antes que nosotros murió en ese armario. Creo que los bebés y los niños pequeños están muy cerca del otro lado, sea lo que sea o lo que sea que eso signifique. Si bien no tengo hijos, confío en mi mamá con respecto a mi hermana. 2 cosas inusuales sucedieron cuando tenía alrededor de 2 meses y medio. Hablaba temprano y a un nivel avanzado desde muy joven. Un día mi hermana le dice a mi mamá que extraña el lugar anterior a este. Mi mamá no entiende y pregunta qué quiere decir. Yo estaba con la luz. Antes de aquí. Mi hermana se ofreció servicialmente. Sin entender todavía, mi mamá pregunta si se refiere a antes, como ayer o la semana pasada. ¿Su cama? Mi hermana niega con la cabeza y dice, antes que todo, la luz. Es muy cómodo allí. A mamá le extrañó, pero los niños dicen cosas raras, así que lo atribuyó a eso. Hasta Navidad. Mi hermana tiene ahora poco más de 40 años. Internet no existía cuando éramos bebés a principios de los años 80. Ella no estaba en la guardería porque mi mamá se quedó en casa con nosotros durante algunos años. Digo esto para comenzar la falta de exposición de lo que viene. El día antes de Nochebuena, cuando mi hermana tenía 2 años y 10 meses, le dice a mi mamá, realmente quiero un camello para Navidad. Mi mamá está un poco conmocionada. Nunca la ha expuesto a camellos. No tiene idea de dónde sacó mi hermana la palabra ni siquiera si realmente entendió lo que era un camello. Pero, por si acaso, mi mamá llevó sus malas habilidades de costura al cuarto de lavado donde está su vieja máquina de coser. Recorta un dromedario con 2 trozos de tela marrón y los cose con unas bolitas de algodón. Ella le da al camello casi 2 de un par de ojos de botón y una boca hecha de costuras negras desiguales. Llega la mañana de Navidad y mi hermana abre este estúpido camello casero. Pero sin perder el ritmo, se ríe y exclama, ¡qué bien, es Omar, mi camello! Si mis padres no la expusieron a los camellos, tampoco la expusieron a los nombres del Medio Oriente. Sin embargo, así decidió mi hermana que se llamaría su camello. Ahora el último factor extraño. Mi hermana y yo no estamos relacionados biológicamente. Ambos somos adoptados. Soy un chico hispano de ascendencia mexicana, aunque en realidad, mi genética se remonta a la antigua España imperial. ¿Pero mi hermana? Sí, mi hermana es siria y de las Indias Orientales. Más tarde, le pregunté a mi mamá si había dicho algo raro. Tal vez pedí churros o realmente quería un chihuahua o algo así. Pero no. Mi mamá sacudió la cabeza y me dijo que yo era esencialmente silencioso cuando era un bebé. Realmente no lloré ni me quejé, estuve en un hogar de acogida durante un tiempo antes de la adopción y aparentemente mi primer hogar de acogida no fue muy bueno. Y aunque también hablé bastante temprano, no dije mucho. Pero entendí muchas cosas. Sin embargo, no hice ninguna petición espeluznante ni tuve ideas de otro mundo como mi hermana. Y así comenzó mi viaje de decepcionar a mis padres. Mi hijo mayor tenía un amigo imaginario que, según él, era el fantasma de un niño que murió en nuestra casa. Se sentaba en su habitación a conversar con él. Fue jodidamente espeluznante. Su amigo imaginario fue rápidamente olvidado un par de semanas después de que comenzó el preescolar y todos respiramos aliviados. Mi pequeña amiga pasó por una fase de contar historias oscuras cuando tenía 3 o 4 años. También le gustaba mucho jugar a llevar sus juguetes al médico. Estábamos jugando y ella dijo, este juguete le tiene mucho miedo al doctor, y yo dije, ¿por qué? Los médicos están ahí para ayudarnos. O algo así. Ella dijo, él tiene miedo porque esta es la mala enfermera. Ella le da medicina para que no pueda moverse ni gritar y luego lo abre y le saca las entrañas. Yo estaba como si, esa es una buena razón para tener miedo. No tenemos idea de dónde se le ocurrió eso. Ahora tiene 6 años y todas sus historias son sobre hadas y princesas. Como que extraño sus historias oscuras, eran más creativas, aunque algunas me mantenían despierto por la noche. Mi madre me contó una historia sobre mí hace años.
Cuando tenía unos 2 años, estaba sentado en mi silla alta en la cocina con mis padres y mis abuelos y de repente comencé a hablar galés. Soy galés, pero nunca lo había hablado con fluidez y en casa hablábamos exclusivamente inglés. Básicamente dije que era de X, un pequeño pueblo comercial a unas 20 millas de donde vivíamos, que solía trabajar en una granja con mis hermanos y hermanas y que no tenía zapatos. Al parecer también dije que prefería esta casa. Ciertamente no tengo ningún recuerdo de esta otra vida, pero asustó a mis padres y abuelos en ese momento. Mi hijo de 2 años nunca deja de hablar y últimamente ha dicho cosas realmente raras y locas. El más espeluznante fue cuando la estábamos acostando y le dio las buenas noches al hombre del armario y cuando le preguntamos a quién se refería nos dijo que era el hombrecito que vivía en la pequeña trampilla de acceso que tiene, en la parte trasera de su armario. Lo aterrador es que nunca ha visto esa escotilla abierta y estoy bastante seguro de que nunca la ha visto antes porque ha habido una gran bolsa de almacenamiento frente a ella desde antes de que ella naciera. Puedes apostar que revisé la escotilla a la mañana siguiente cuando ella estaba abajo y no encontré nada más que polvo y telarañas allí, así que eso me hizo un poco más feliz. Mi hijo decía que tenía una hermanita en mi vientre. 2 semanas después descubrí que estaba embarazada. Terminé abortando mientras estaba en el trabajo aproximadamente un mes después. Él ya estaba durmiendo y no le había dicho a mi novio en ese momento hasta que llegué a casa y estábamos afuera fumando, por lo que mi hijo mayor no pudo haber escuchado. Me desperté a la mañana siguiente y él estaba en la cama conmigo y me dijo, lamento que ella haya tenido que dejarte y me dio un gran abrazo. Me estremecí. Mis hijos son autistas y mínimamente hablan. Mi hijo mayor tiene mucha ecolalia, repetición de palabras. Utiliza un dispositivo AAC y puede comunicarse con él. Lo más aterrador que dijo ocurrió un miércoles cuando regresaba de la escuela. Siempre le gustaba cuando le preguntaba sobre compañeros de clase, paraprofesionales, etc. Se reía, sonreía, agitaba las manos y repetía sus nombres. Ese día mencioné a su maestro. Su rostro se oscureció y miró su regazo mientras repetía en voz muy baja su nombre. Parecía asustado. Pensé que era extraño. No me gustaba este profesor. Pensé que no era profesional y no sabía qué estaba haciendo. Me molestó esa noche. Me pregunté, ¿pasó algo? Pero la negación fue fuerte y pensé, no, eso no le pasaría a él. Al día siguiente descubrí que ella había agredido físicamente a mi hijo y a algunos otros niños poco antes de que terminara el día escolar. Entonces, cuando llegó a casa asustado, había sucedido aproximadamente 2 horas antes. Entonces, eso fue lo más aterrador. Aprendí una gran lección sobre cómo buscar señales de advertencia. El tono lo es todo. Mi hija de 4 años me dijo hace unas semanas que recuerda a su popo de hace mucho tiempo. Era un tipo realmente inteligente. Fue concebida aproximadamente una semana después de que falleciera el padre de mi marido. Hace un par de noches ella estaba durmiendo en mi cama mientras mi esposo trabajaba fuera de la ciudad y ella se incorporó de un sueño profundo y dijo, Popo está aquí, se acostó y se volvió a dormir. Nunca lo llamamos por ese nombre. Mi marido dice que mi papá o yo lo llamamos por su nombre real. El nombre que ella dijo se lo dieron sus otros nietos a quienes muy rara vez vemos. Llevé a mi hijo de 3 años a un vuelo el verano pasado. Ha estado en un avión varias veces en su corta vida, así que no es que sea algo nuevo para él. Pero mientras despegábamos, me estaba explicando el proceso. Mamá, vamos rápido y luego subimos y luego. Miró al frente y se puso la mano en el pecho y continuó con, caemos muy abajo, después hay ruidos de explosión y hay fuego por todas partes. Y se sentó durante un buen rato mirando al frente con esa pequeña mano sobre su corazón y sus ojos lejos antes de volver a ser su niño normal. No ha mencionado nada parecido desde entonces. Cuidé a mi sobrina cuando tenía aproximadamente 1,5 años. Durante unos días seguidos, iba a acostarla para que tomara una siesta al mediodía. Ella comenzaba a saludar a la esquina de la habitación detrás de la puerta y decía hombre, hombre. La oí en el monitor decirlo cuando también cerré la puerta. Ella no podía hablar lo suficientemente bien como para explicar más, así que traté de descubrir qué estaba viendo, revisé la puerta, me aseguré de que el monitor no estuviera haciendo algo raro, etc. Me estaba asustando y ella parecía muy distraída. Así que finalmente al tercer día decidí cerrar la puerta y sentarme ahí con ella para ver qué estaba pasando. Resulta que a esa hora del día,
El sol estaba en condiciones de brillar a través de una rendija de las cortinas y un móvil colgante de la manera correcta para crear lo que parecía una forma de mano en la pared. Estaba tratando de decir mano, no hombre. Vaya, me sentí aliviado. Ajusté las cortinas y todo estuvo bien. Como historia de fondo, nuestros vecinos, que probablemente tienen una casa de crack, tenían un perro blanco grande y realmente feroz. Me atacó, no hicieron nada al respecto, atacó a otro tipo, no pasó nada. Alguien intentó entrar a su casa y le disparó al perro. Quizás una semana después, mi hija, que en ese momento tenía 3 años, se despertaba en medio de la noche llorando porque había un perro blanco en su habitación. No creo que ella hubiera visto nunca al perro, así que esto fue un poco inquietante. Eso ha sido todo por el día de hoy. Los niños, en la mayoría de los casos, son seres humanos que no poseen malicia e incluso mucha gente se atreve a decir que ellos ven cosas que nosotros como adultos no vemos. Si tienes o tendrás hijos, pon mucha atención a lo que te digan, puede que te lleves una gran sorpresa. Si te gustó el video, presiona el botón de like y suscríbete al canal para no perderte de ningún video. Gracias.